Bien, hermanos, vamos a hacer una oración para comenzar nuestro programa especial de este día sábado por la mañana. Cerramos los ojos. Padre Celestial, Señor, queremos agradecer por este día hermoso de vida que nos da. Gracias, Padre, porque podemos tener aún la vida, Señor, también tener salud. A veces pensamos que esta bendición tan grande del despertar es algo cotidiano. Sin embargo, Señor, sabemos que es porque usted permite, Señor, su aliento de vida en nosotros, con el propósito de que sigamos, Señor, en esta tierra, aprendiendo, Señor, buscándote a ti, Padre Celestial, y también poniéndonos a cuenta, Padre Santo, para poder el día de mañana estar con usted, Señor, en la eternidad. Así que agradecemos, Señor, por las bendiciones que provee, por el alimento, por el techo, por la salud, por la familia. Y en especial, Señor, por este día hermoso de reposo que usted creó, apartado, Señor, para que nosotros podamos descansar en usted y conectarnos 100%, Señor, con usted. Pedimos, Dios mío, que este culto sea grato ante su altar, que podamos hacer todo conforme a su voluntad y también, Señor, que pueda bendecir las palabras del predicador de esta mañana. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, después de esta hermosa oración, vamos a compartir una hermosa parte especial. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la vid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Le invocaré y él me responderá. Conmigo estará
en días de angustia me librará y glorificará, me saciará de larga vida y me mostrará su salvación. Su salvación, Su salvación, su salvación. Y hoy día vamos a ver cuáles son esos hitos importantes proféticos que trae el capítulo 11 de Daniel. Y dejamos entonces a nuestra predicadora, Catherine. El tiempo es suyo. Mientras se pone la presentación, les voy a pedir que me acompañen en oración para pedir la dirección de Dios. Padre amado que estás en los cielos, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, yo te ruego, te imploro, Señor, que en este día, Señor Santo, que tú puedas guiar este tema, Señor. Que todo lo que estudié, Señor, que todo lo que está puesto en esta presentación pueda ser recordado, Señor, para honra y gloria tuya, que el Espíritu Santo. Te ruego que las palabras que salgan de mi boca sean las tuyas, Señor, y por favor que el mensaje del día de hoy no llegue vacío, Señor, a las personas que están participando de este Zoom, Señor. Te pido que podamos entender, Señor, el tiempo que estamos viviendo, Señor, y cómo las profecías se van combinando junto con el espíritu de profecía, para poder tener mayor entendimiento. Señor, te ruego para que también abras el entendimiento de mis hermanos, Señor, y quizás, Señor, más adelante puedan aportar algo más a esta profecía, Señor, que tiene tanto contenido. Señor, te ruego nuevamente, Señor, la unción de tu Espíritu Santo, y que por favor cualquier cosa que esté en mi mente, Señor, que me pueda distraer o que pueda distraer a los oyentes de este santo mensaje, que pueda alejarte, Señor, que pueda desaparecer. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como lo ven en la pantalla, ¿cierto? A mí me tocó Daniel capítulo 11, pero la segunda parte, porque el hermano José Miguel, la semana pasada, ¿cierto? Mostró la revelación de los versos 1 al 39. ¿Recuerdan? Entonces yo lo que voy a hacer ahora es tomar los versos desde el 40 al 45. Y ustedes me dirán, ¿cómo tan pocos versos, cierto? Si solo son 5. Bueno, al principio yo también pensé que era poco contenido, pero al momento de comenzar a estudiar me di cuenta de que es un tema igual bastante amplio y digamos un poco complejo de explicar. Así que yo les voy a pedir a ustedes la mayor paciencia porque prefiero avanzar lento, pero que quede claro, que avanzar rápido, ¿cierto? Y pasar algunas cosas de más, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar con la primera diapositiva, por favor. Solo para recapitular, ¿cierto? Nosotros estamos estudiando el libro de Daniel, ¿cierto? En el contexto profético, específicamente, ¿cierto? Aquí nosotros hemos visto esta también, que la presentó el hermano Richard, ¿cierto? La hemos mostrado también en otras ocasiones, y en el fondo es para decir que estamos estudiando los capítulos que hablan de profecía. Sabemos que Daniel también tiene otros capítulos que son históricos, ¿cierto? De Daniel específico, pero vemos además la composición de este libro, cómo fue guiada por Dios, ¿ya? Cómo fue guiada por Dios para que nosotros pudiéramos estudiarla de esta forma, en conjunto, ¿cierto?, con Apocalipsis, que es algo más revelado, ¿cierto? Es la revelación, son un libro en sí, Daniel y Apocalipsis, y también, ¿cierto?, con la luz que nos entrega a través del espíritu de profecía. Bien, lo que hemos estudiado hasta ahora ha sido, ¿cierto?, Daniel 2, que es la interpretación profética del sueño de Nabucodonosor, Daniel 7, ¿cierto?, la interpretación de las 4 bestias, Daniel 8, la interpretación profética de el carnero y el macho cabrío, ¿cierto? Daniel 9, que es la interpretación profética de las 70 semanas, y luego, la semana pasada estudiamos Daniel 11, la interpretación profética del rey del norte y del rey del sur, ¿cierto? Pero solo del verso 1 hasta el verso 40, y dije solo, ¿cierto? Creo que esa palabra no era la correcta, porque es bastante amplio el contenido digamos que tuvo que llevar el contenido que tuvo que llevar esa predicación. Así que yo voy a tomar del verso 40 en adelante. El método que nosotros hemos utilizado hasta ahora ha sido el método
historicista, ¿cierto? No hemos utilizado el método preterista ni el método futurista, sino que este método estudia los acontecimientos a través de la historia, ¿cierto? Y así vimos, además, cómo Dios guió de manera específica, ¿cierto?, los eventos de Daniel 11, de manera muy específica, ¿cierto? Sobre todo en la primera parte, ¿cierto? Hasta el verso 20 más o menos. Era todo tan claro, ¿cierto?, de cuando iba este hermano, después salía el otro rápidamente, es decir, uno ya tiene la certeza de que Dios va guiando esta cadena profética y no va a ser diferente de los versos que vienen a continuación. Ya, aquí, ¿cierto?, nosotros vemos cómo esta profecía navega por la historia como ninguna otra, ¿ya? Daniel 11 es una profecía que, si ustedes miran bien los números allí, abarca más de 2000 años, ¿ya? Estamos hablando porque comienza con el primer año de Darío, ¿ya? El primer año de Darío comienza, eso es alrededor del 539 antes de Cristo, ¿ya? Y hemos estudiado hasta el verso 40, todavía no finalizamos, en 1798. Si ustedes sacan las cuentas, ¿cierto?, de 539 antes de Cristo a 1798, ¿cierto?, hay más de 2000 años de historia allí. Y nos damos cuenta también de que estas profecías también son paralelas a las que hemos estudiado anteriormente, ¿cierto? Vamos a encontrar ahí metido, ¿cierto?, dentro de allí las profecías de las 2300 tardes y mañanas, ¿cierto? Y aquí también vamos a encontrar la de los 1260 días, también las podemos hacer paralelas con Daniel 8, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Algo que es importante destacar, hermano, y quiero que la semana pasada el hermano también lo recalcó, pero quiero que les quede claro porque es vital para poder entender estos versos que vamos a estudiar, es que el verdadero rey del norte es Dios. ¿Ya? Aquí en el verso Isaías 14:13 vemos que dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte, ¿ya? Y quiero que se imaginen aquí los puntos cardinales de una manera tridimensional, ¿ya? Es decir, que el norte está hacia arriba, ¿cierto?, apuntando a los cielos, y el sur, ¿cierto?, apuntando a la tierra. Entonces, en este caso, el verdadero rey del norte, ¿cierto?, es Dios, porque habita en el cielo, ¿ya? Nosotros vemos este poder, ¿cierto?, del rey del norte, que lo estudiamos en la fase papal, que en realidad es un usurpador del trono de Dios, ¿ya? Y que es lo que vamos a ver también en los versos del 40 al 45. Y aquí yo les quiero hacer un resumen, en el fondo, de las fases del rey del norte que estudiamos desde el verso 5 hasta el verso 39, porque tuvo diferentes fases. Si ustedes recuerdan bien, la primera fase comenzaba con Seleuco I, quien vendría siendo, ¿cierto?, uno de los generales de Alejandro Magno. Y aquí tenemos, ¿cierto?, la primera profecía paralela, ¿cierto?, en Daniel 8, ¿cierto? Este cuerno, ¿cierto?, que se rompe y salen cuatro cuernos, ¿cierto? Y vemos que además era explícita la profecía y decía que el rey del norte se iba a hacer más poderoso que el rey del sur. ¿Se recuerdan de eso? Era porque el rey del norte iba a abarcar el territorio de Mesopotamia, ¿ya? Y Siria. Ese territorio nosotros lo vamos a conocer que era, digamos, simbolizaba Babilonia. Babilonia se encontraba en esos lugares. Y luego vemos que reina, ¿cierto?, el imperio seleucida y que termina cayendo a manos de Roma, ¿cierto? Alrededor del 161 es el último rey, pero si nosotros vemos cómo conquistó Roma, es alrededor del 61 a.C. Pero quedémonos con la fecha de 161 a.C., porque es la fecha que nosotros estudiamos con las profecías. Cuando vemos la estatua de Daniel, la fecha que nosotros utilizamos para dar comienzo, ¿cierto?, al Imperio Romano, es el 161 a.C. ¿Ya? Sí. Entonces, ahora nosotros vamos a estudiar que en el verso 20, ¿cierto?, aparece Roma imperial, ¿ya? La república se hace Roma. Ahí Julio César es quien, ¿cierto?, instaura el imperio romano y comienza la primera fase del cuerno pequeño, ¿ya?, que es la fase imperial, ¿ya? Luego, nosotros sabemos que Roma conquista desde el norte hacia el sur, ¿cierto? Primero conquista el imperio seleucida y después termina conquistando el imperio de Ptolomeo, ¿cierto?, que en ese tiempo simbolizaba a Egipto. Ahora, cuando Roma se hace imperial, él tiene control de estos territorios, ¿ya? De allí en el verso 30, del verso 29 al verso 30, nos situamos todo el proceso de la fase primera del cuerno pequeño, es decir, toda la fase imperial, ¿ya?, hasta
hasta el verso 30, donde, ¿cierto?, comienza la otra fase del cuerno pequeño, que comienza en el 538 después de Cristo, ¿cierto?, que es la fase de Roma papal, ¿ya? Allí nosotros también comenzamos una profecía, ¿cierto?, que después la vamos a mencionar más adelante, hasta su herida de muerte, ¿cierto?, que es en el verso 39, específicamente en el verso 40, ya, porque no lo hemos introducido aún, pero lo vamos a introducir ahora con este estudio. Entonces tenemos estas tres fases del Rey del Norte, ¿ya? Primero una fase, digamos, literal, y luego, ¿cierto?, una fase más simbólica, ¿cierto? Nosotros sabemos que Babilonia, ¿cierto?, va a representar al Rey del Norte, o sea, el Rey del Norte tiene control de Babilonia, y simbólicamente también va a representar a Babilonia, en este caso, Roma papal. Ahora, lo interesante, ¿qué tiene que decir la hermana Elena con respecto a Daniel 11? ¿Ya? Las referencias que nosotros podemos encontrar de Daniel 11 explícitamente, yo estoy hablando desde el verso 1 hasta el verso 45, la verdad es que son mínimas. Las vamos a encontrar una sola referencia explícita, una sola, ¿ya? Y luego las otras son una de manera indirecta y la otra, es decir, de manera implícita, ¿cierto? Y luego otra de manera general. Y vamos a ver estos tres versos. Yo no les había comentado, pero los versos que me tocó predicar ahora, son versos que los teólogos han discutido mucho acerca de estos versos, ¿ya? No hay un consenso acerca de lo que realmente significaba. De hecho, la hermana Elena, con Urias Smith, ¿cierto?, y James White, tuvieron una controversia con respecto a este tema, ¿ya? Porque Urias Smith quería poner a Turquía como el rey del norte y como al Islam como el rey del sur, mientras que James White, ¿cierto?, quería él mantener, ¿cierto?, la misma cadena profética que se venía dando antes, que era que el rey del norte era Roma imperial, ¿cierto?, y que el rey del sur era Egipto. Entonces ella guardó silencio con respecto a este tema porque no quería ser controversial y ella quería mantener la unión de la iglesia, ¿ya? Así que cuando nosotros analicemos estos textos, hermanos, es súper importante que podamos sacar la mayor o que podamos extraer la mayor información posible, ¿ya? Los tres referencias que nosotros encontramos, el primero de manera indirecta, es en Testimonios para los Ministros, página 113, párrafo 1. Este verso lo escribió en 1896. Luego la segunda referencia, que nosotros encontraremos de manera general, es en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 283, párrafo 2. Esto en el 909. Y luego la última referencia, que está en inglés, ¿ya?, que es Manuscript Releases, volume 30, en la página 394, párrafo 1. Ahora, la tercera parte, que está en inglés, fue traducida, digamos, por un pastor, y también, digamos, hay unas palabras que les voy a explicar. Es muy importante que podamos entender estas tres referencias. Ahora ustedes me dirán, pero Katy, mira, yo veo en la pantalla que no están ordenadas cronológicamente, ¿cierto? Primero veo la 1896, después veo la 1909 y después la 1904. ¿Acaso no debería ser ordenada cronológicamente? Y la verdad es que no, porque yo las ordené de forma deductiva, es decir, primero vamos a encontrar las que nos dan menos información, luego la que nos da un poquito más, luego con la última que nos da una información un poquito más explícita, ¿ya? Así que, ¿qué les parece que comencemos con la primera referencia, ¿ya?, para que nos ubiquemos? La primera referencia, que las encontramos en Testimonio para los Ministros, ¿cierto?, dice lo siguiente: la luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días, ¿ya? Ok, entonces la visión de Daniel fue dada ¿para qué? Para los tiempos postreros. La visión que él tuvo junto a las riberas del Ulai y del Hidekel, ¿cuáles son esas visiones? Ustedes me ayudan a recordar, ¿cierto? Las visiones que él tuvo de las riberas del Ulai fue Daniel 8, y las riberas del río de Hidekel fue Daniel 10 y Daniel 11. ¿Ya? Entonces se está refiriendo a estas visiones. Las visiones que él tuvo junto a estas riberas, junto también a grandes ríos del Sinar, están hoy en proceso de cumplimiento, y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán, ¿ya? Ok, nos dice que esas profecías en aquel momento, es decir, en 1896, estaban en proceso de cumplimiento, ¿ya? Pero no menciona qué momento específico era el momento de cumplimiento, es decir, se estaba cumpliendo, pero ¿en qué parte? ¿Se estaba cumpliendo al principio? ¿Se estaban cumpliendo al medio? ¿O se estaban cumpliendo al final? Ella no especifica eso, solamente menciona que se estaban cumpliendo solamente, ¿cierto? Y además menciona que muchos de estos eventos iban pronto a ocurrir, ¿ya? O sea, además nos menciona que parte de esta profecía aún no se cumplía. Bien, ahora vamos a ir a la siguiente cita,
Y esto nos dice una cosa también muy importante, que es que Daniel 8 y Daniel 11 son paralelas, ¿ya? Es decir, se complementan. ¿Por qué? Si ustedes se fijan cómo comienza Daniel 8, ¿con qué imperio comienza Daniel 8? Con los medos y los persas, ¿cierto? ¿Cierto? Con la visión, ¿cierto?, del carnero de 2 cuernos. Y Daniel 11 comienza en el primer año del rey Darío. Es decir, ambas comienzan con Medo-Persia, ¿cierto? Y ambas se van desarrollando paralelamente. En Daniel 8 tenemos, ¿cierto?, el macho cabrío, ¿cierto?, que viene después, que viene con un cuerno, después le salen 4 cuernos, ¿cierto? Después el cuerno del sur, ¿cierto?, que crece hacia la tierra gloriosa, ¿cierto?, hacia el sur. Y en Daniel 11, nosotros lo vimos la semana pasada, tenemos esta lucha entre el rey del norte y el rey del sur, ¿cierto?, que simbolizaba lo mismo en el fondo, ¿cierto? El rey del norte simbolizaba al poder papal, ¿cierto? Ahí lo vemos cumplido con la visión del cuerno pequeño, ¿cierto? Y aquí lo vemos cumplido con el rey del norte. Son paralelas, ¿ya? La segunda referencia es en Joya de los Testimonios, tomo 3. Página 283, párrafo 2, y dice lo siguiente: un espíritu belicoso agita al mundo. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel, es decir, Daniel 11, está casi completamente cumplida. Muy pronto se realizarán las escenas de angustia descritas por el profeta. Aquí esta información, ¿cierto?, nos agrega algo extra que la anterior. ¿Se acuerdan que la anterior nos decían que se estaba cumpliendo, pero no especificaba en qué parte nos encontrábamos, si nos encontrábamos al principio, al medio y al final? Bueno, aquí no especifica porque dice que está casi completamente cumplida, es decir, nos sitúa en el tramo final de Daniel 11, ¿ya? Y muy pronto, además, este texto es pero muy importante porque nos dice que pronto, es decir, luego de eso, ¿cierto?, luego de que se esté cumpliendo esa profecía, va a venir unas escenas de angustia, ¿ya? Entonces nos dan un punto de referencia ahí, ¿cierto? Tenemos que se está cumpliendo casi la profecía de Daniel 11, y después tenemos que se realizará, después de ese cumplimiento, unas escenas de angustia, descritas por el profeta. ¿Quién describió escenas de angustia? ¿En qué parte de Daniel nosotros podemos encontrar las escenas de angustia? En Daniel 12, ¿cierto? En Daniel 12, verso 1, encontramos, ¿cierto?, esas escenas del tiempo de angustia. Entonces nosotros aquí nos da la información necesaria para poder seguir avanzando en este estudio. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ahora no quiero ahondar mucho en ello, pues es un tema que el hermano Richard va a tomar después, ¿ya? Pero es importante mencionarlo porque es un punto referencial para poder estudiar estos versículos. Y la última, ¿se acuerdan que yo decía que estaba en inglés? Pero aquí yo la tengo en inglés, ¿cierto?, al costado izquierdo, pero al costado derecho está la traducción, ¿ya? Y dice así: no hay tiempo que perder, nos esperan tiempos angustiosos, el mundo está agitado en el espíritu de guerra. Pronto ocurrirán las escenas de angustia que se describen en la profecía, ¿cierto? Lo mismo que mencionaba la cita anterior. La profecía de Daniel 11 casi se ha cumplido por completo, lo mismo que la anterior, ¿cierto? Pero ahora viene una información extra. Mucha de la historia que ha ocurrido en el cumplimiento de la profecía se repetirá. Y ahora me dice dónde se va a repetir. En el verso 30 se habla de un poder que se constreñirá, regresará y se enojará contra el pacto santo y lo hará. Incluso volverá según su voluntad y se entenderá con aquellos que abandonaron el pacto santo. ¿Y por qué yo le dije que esta cita era la más importante que las otras tres? Porque es la única parte donde ella cita explícitamente los versos. Ya en las otras anteriores no citaba los versos, pero aquí los cita. Los cita del verso 30, ¿cierto? Y luego, en la parte final, menciona del verso 31 al 36. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Nos dice que la historia, no la profecía, sino que la historia, los eventos que ocurren entre Daniel 30 y Daniel 36, prontamente se iban a volver a repetir, ¿cierto? O de manera similar. Incluso yo diría, es más, hasta Daniel 39. Porque si nosotros nos acordamos cuando estábamos estudiando la semana pasada, Daniel 11, el verso 36 del verso 36 al 39 solamente nos dan detalles de cómo era este poder, ya que tenía piedras preciosas. Por lo tanto, podemos asumir de que en 1904 ya se había cumplido esta profecía, ¿ya? Y esa profecía del verso 31 al 36 se cumple, ¿cierto? Ya porque 1798 la herida de muerte. Entonces eso ya en 1904 estaba cumplido. Pero nos dice algo muy interesante, que es lo que yo quiero que ustedes se queden con esto, de que esa historia se va a volver a repetir. Todo lo que hizo entonces ese poder en ese momento lo iba a volver a repetir. Entonces ahora tenemos el bosquejo de cómo podemos estudiar esto, ¿cierto? Tenemos
en un principio a Daniel 40, ¿cierto? Que nos menciona el fin, ¿cierto?, de la Roma papal, es decir, el fin de la unión del poder Iglesia-Estado, que termina con la herida de muerte en 1798, ¿ya? Entonces tenemos el punto de partida. Y luego tenemos el punto final, ¿cierto?, que es Daniel 12:1, con el tiempo de angustia. Entonces nosotros podemos deducir que la historia contenida entre el verso 40 y 45, evidentemente, se encuentra entre la Revolución Francesa y el tiempo de angustia. Entonces, con esas claves, con esas llaves, nosotros vamos a comenzar a estudiar los siguientes versos. Bien, ahora quiero recalcar la evidencia que existe del rey del norte como Roma papal, ¿ya? Estos son algunos versos que nosotros encontramos en Daniel 11. No los quise poner completo porque eso ya lo vimos la semana pasada, pero solamente para que ustedes puedan, digamos, corroborar de que efectivamente el rey del norte es el poder papal, ¿ya? La unión de iglesia a Estado, ¿cierto? Y dice, y su corazón será contra el pacto santo y hará su voluntad. Eso es una referencia al verso 30. Después dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y que entrarán en el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Eso lo encontramos en el verso 31. Luego, en el verso 32, encontramos que con lisonja seducirá a los violadores del pacto, ¿cierto? Nosotros los vemos cumplidos en la Edad Media. Luego, en el verso 33, tenemos que los sabios del pueblo instruirán a muchos y algunos días caerán a espada y a fuego y otros en cautividad y despojo. Nosotros sabemos que eso ocurrió a la persecución, ¿cierto? Contra el pueblo de Dios, contra el remanente del pueblo de Dios, ¿cierto? Que son los mártires. Nosotros lo hemos estudiado, lo hemos estado estudiando en el grupo pequeño, ¿ya? Aquí claramente podemos identificar al cuerno pequeño en su fase papal, ¿cierto? Bueno, y aquí en el verso 35 y 36 hace una referencia a un tiempo determinado. Dice, verso 35, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblasquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Luego en el verso 36 dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará, es decir, aparentemente le va a ir bien, ¿cierto? Hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Es decir, me habla de un tiempo determinado, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿cuál es ese tiempo determinado, ¿cierto? Bueno, y no quise mencionar los versos 36 al 39, como lo había recalcado anteriormente, porque solamente mencionan características de la ostentación del poder de este rey del norte, ¿ya? Avancemos, Pedro. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el tiempo determinado que encontramos en estos versos? Bien, encontramos el tiempo determinado en las profecías de 1260 años, ¿cierto? ¿Cuáles son las referencias? Y hablará hasta palabras contra el Altísimo, y hostigará continuamente a los santos mismos del Supremo, y tendrá intención de cambiar los tiempos y la ley. ¿A qué poder se refiere ahí? Nosotros claramente lo podemos identificar de una manera inmediata, ¿cierto? Al cuerno pequeño en su fase papal. Y ellos serán dados en su mano por un tiempo y tiempos y en la mitad de un tiempo, ¿ya? Luego tenemos otra referencia que está en el Apocalipsis 11:2, que dice así, pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas porque ha sido entregado a las naciones y éstas hollarán la ciudad santa por 42 meses, ¿ya? Tiempo, tiempos y medio tiempo, ¿cierto? Son y lo mismo que 42 meses. Si nosotros multiplicamos 42 por 30 días, que es lo que está un mes, vamos a tener 1260 días. Y si nosotros tomamos que un tiempo es un año, y que tiempo son 2 años, y que medio tiempo es la mitad de un año, efectivamente suman 1260 días. Es decir, se refieren a lo mismo, ¿ya? Al mismo periodo. Y ese periodo está determinado desde, por supuesto, el ingreso del ingreso del poder de este Roma papal, es decir, del inicio, que comienza en 1538, cuando él toma por la fuerza, ¿cierto?, este poder, y luego finaliza con su herida mortal, que nosotros lo conocemos, ¿cierto?, por historia, en 1798, con la Revolución Francesa. Y se cumplen en perfecta sintonía los 1260 días, que son 1260 años, ¿cierto? Tomamos el método de día por año profético. Entonces, el tiempo determinado finaliza, ¿cuándo? En 1798, ¿cierto?, con la herida de muerte. Ese es el tiempo que se refería a los versos anteriores, ¿ya? Del verso 35 al verso 36 en Daniel 11. Bien, y ahora entonces, después de todo esto, podemos determinar, ¿cierto?, cuándo vamos a comenzar a estudiar el verso 40, ¿ya? Ahora, fíjense bien, yo tengo aquí el verso
1140, pero tengo la versión en español y la versión en inglés. ¿Y por qué lo quise hacer así? Porque hay una parte que está en el principio del tiempo, o sea, en el principio del verso, que está más correctamente traducida en la versión en inglés. Ya. Voy a leerlo en español y después le voy a decir cuál es la diferencia. Dice, pero a cabo de un tiempo, el rey del sur contenderá con él, ¿ya? Y el rey del norte se levantará contra él con una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por tierras e inundará y pasará, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia del texto de la Reina Valera de 1960 en español con la de King James en inglés es la primera parte del verso, que es la parte que yo tengo remarcado con amarillo. En la parte español dice, pero al cabo del tiempo. ¿De qué tiempo? Bueno, y en la parte de inglés dice, y en el tiempo del fin, ¿ya? Entonces, esa es la clave. En la primera parte dice al cabo de un tiempo, pero aquí me especifica qué tiempo es. Me dice, y en el tiempo del fin. ¿Cuándo comienza el tiempo del fin? Ya, el tiempo del fin comienza, ¿cierto? Con lo que finalizó la parte pasada, ¿cierto? ¿Qué es lo que veníamos estudiando nosotros atrás? 2260 días. ¿Y cuánto termina eso? En 1798, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo comienza el tiempo del fin? En 1798, ¿cierto? Ahí comienza el tiempo del fin, ¿ya? Pero al cabo, y aquí, ¿y por qué ustedes me dirán, y no en 1844? Miren, aquí está la clave, fíjense, porque en el tiempo del fin, aquí dice, el rey del sur contenderá con él, esa es la clave, y en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él. ¿Cuándo sucede eso? ¿Ya? El rey del norte simbolizaba el control de Babilonia, eso ya lo habíamos estudiado, ¿cierto? Estamos en el simbolismo, pero hay otro rey, ¿te acuerdan? El rey del sur, que había quedado como un poquito fuera de la historia hasta ahora, ¿cierto? Nos habíamos como enfocado solamente en el rey del norte. Pero el rey del sur, al igual que Babilonia, que es simbólico, también es simbólico. Y recuerdan que Ptolomeo I, que era el primer rey, ¿cierto? Que fue el que peleó, ¿cierto? Con Seleuco en la primera fase de los reyes, él poseía o él tenía control sobre el territorio egipcio, ¿cierto? Entonces vamos a entender de que el rey del sur, simbolizado también con Egipto, también se refiere a algo simbólico, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿quién es Egipto? Si ya sabemos y tenemos identificado quién es Babilonia, ¿cierto? Que es Roma papal. Entonces ahora la pregunta es, ¿quién es Egipto? ¿Ya? ¿Quién es Egipto? El que él contiende con el rey del norte, ¿ya? En el verso 40. Para ir a eso vamos a ir a la siguiente diapositiva. Después vamos a volver aquí, ¿ya? Pero mientras tanto quiero que nosotros veamos quién es el rey a quién simboliza Egipto. Y dice en Apocalipsis 11:6, esto nosotros lo estudiamos, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual, esa es la clave, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Esa referencia la encontramos en Apocalipsis 11:6. Ustedes se recuerdan, nosotros hace unas semanas atrás estudiamos la Revolución Francesa, ¿cierto? Y vimos que en Francia había un espíritu diferente a las otras regiones europeas donde había llegado la verdad, ¿cierto? Había un espíritu, digamos, guiado por el enemigo y un espíritu de un secularismo y de un ateísmo, ya nunca antes visto. Y una de las representaciones más macabras de este sentimiento y de esta ideología la podemos ver en la matanza de San Bartolomé, ¿cierto? Nosotros la mencionamos y también tiene referencia bíblica, que es esta, ¿ya? Que aquí cuando estaban los dos testigos, ¿se acuerdan? Que los dos testigos se simbolizaban en el Antiguo y Nuevo Testamento, a la palabra de Dios, en el fondo. Lo que ocurre aquí, además de la matanza macabra que ocurrió, que no tuvieron respeto ni por niños, ni por madres, ni por ancianos, también ocurrió, ¿cierto?, que se decretó por una asamblea nacional de que Dios no existía, ¿cierto? Como que hoy en día, no sé, pues en la asamblea constituyente que están haciendo, decretaran por estado de que en Chile Dios no existe. Algo así sucedió en Francia. Y además quemaban las Biblias, ¿cierto? Nosotros aquí podemos ver la representación de Egipto. Aquí lo dice clarito. En sentido espiritual, ¿cómo se llama esto? Egipto y Sodoma, ¿ya? Entonces, aquí no hay por dónde especular. Eso. Que Francia vendría siendo, ¿cierto? Entonces, Egipto, en este caso específico de Daniel 11:40, ¿ya? Quien contiende con el rey del norte, quien le termina dando la herida de muerte, nosotros sabemos que es Francia. Pero Francia representa algo, representa al secularismo y al ateísmo. ¿Y por qué? Porque fue de manera secular, es decir, que se le quitó el poder a Roma, ¿ya? Al poder papal. Avancemos, pero esto lo voy a ir profundizando en las siguientes diapositivas. Aquí hay una cita de El conflicto de los siglos, página 272, párrafo 4. De todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto
la que con más osadía negó la existencia de Dios, del Dios vivo, ¿cierto? Y se opuso a sus mandamientos. Nosotros lo vemos con la historia de Moisés y el faraón, ¿cierto? En la forma, en cómo él era indiferente al Dios de los cielos, ¿ya? Él no estaba preocupado de él, no estaba preocupado de su existencia, ¿ya? ¿Quién es este Dios?, decía él. Bueno, eso representa también al Egipto simbólico, que tiene que ver con el ateísmo y secularismo, ¿ya? Y luego, la otra referencia que podemos encontrar de que efectivamente se refiere a Francia y que efectivamente se refiere al acontecimiento de 1798 es este. El mismo espíritu maestro que impulsó la matanza de San Bartolomé, es decir, el mismo Egipto, ¿cierto? El mismo sentimiento de ateísmo y secularismo, fue también el mismo que dirigió las escenas de la revolución. Entonces aquí ya, clarito, ¿cierto? El mismo espíritu, es decir, el mismo Egipto que impulsó la matanza de San Bartolomé es el mismo que finalmente dirigió las escenas de la revolución. Y esto nos dice mucho, porque generalmente las revoluciones tienen un tinte ateo, ¿ya? Así que ojo con eso. Bueno, ahí, ¿cierto? Roma papal recibe la herida de muerte y del gobierno papal se instaura uno secular, ¿ya? Esto sucede a manos de Berthier, ¿cierto?, quien era general de Napoleón, ¿ya? Él entra, ¿cierto?, y establece este gobierno secular, y el Papa recibe la herida mortal, el cual es lo siguiente. La herida mortal no es que Roma desaparezca y deje de ser, ¿ya? Porque, como mencionaba un pastor, ¿cierto?, decía, Roma siguió funcionando, es decir, la iglesia romana siguió, la gente siguió yendo a la iglesia. La gente siguió siguiendo los ritos hasta el día de hoy, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la herida de muerte? La herida de muerte es la separación que ocurrió del poder, ¿ya? Para que podamos entender específicamente. Esa es la herida de muerte. Recibe su herida mortal a través de la espada, ¿cierto? Literalmente a través de, en este caso, la fuerza, ¿cierto?, de la espada de Berthier. Pero también, simbólicamente, ¿cierto?, a manera de la espada de la palabra de Dios. Recordemos que en esos tiempos, ¿cierto?, se había creado hace poco la imprenta. Y la masificación, ¿cierto?, de las verdades de los reformadores, ¿cierto?, y de la Biblia misma, estaba siendo expandida por todos los lugares, ¿ya? Y la Biblia estaba siendo traducida en diferentes idiomas, ¿cierto? Y eso también simboliza, ¿cierto?, esta herida. Bueno, ya nos queda claro entonces a quién se refiere con Egipto, ¿cierto? En Apocalipsis 13, ¿cierto?, encontramos una información extra de esta herida de muerte. Dice, verso 3, vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Es decir, era una herida con intención de muerte, pero no lo consiguió matar porque se iba a sanar. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Verso 3. Verso 7. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Entonces la profecía de Apocalipsis 13 nos menciona que esta herida de muerte que sufrió el poder papal en 1798 iba a ser sanada, ¿ya? Es decir, ese poder que se había dividido en algún momento se iba a unir nuevamente, ¿ya? Así. Y eso nos dice una cosa interesante, porque ¿se acuerdan que la hermana Elena se refería a que había una historia que se iba a volver a repetir? ¿O que iba a ser semejante otra vez? Bueno, esa historia, ¿ya?, se refleja en estos versos, porque ese poder que en algún momento hizo lo que quiso en el verso 36 iba a volver a tener el poder y por lo tanto iba a ser algo similar, ahora que la herida fue sanada. ¿Ya? Estamos hablando de la profecía, que la herida fue sanada. ¿Cuándo sucede esto? ¿O a qué se refiere con que la herida es sanada? Bueno, tenemos nosotros la luz menor, ¿cierto?, de la hermana Elena, que la encontramos en el Conflicto de los Siglos, capítulo 35, que dice la libertad de conciencia amenazada. ¿Y no repetirá los mismos actos si se le presentase la oportunidad? Quítense las restricciones impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjesela a Roma y restablecerse su antiguo poder, y habrá rápidamente un reavivamiento de su tiranía y persecución, ¿ya? ¿Qué hacía Roma papal en la Edad Media? Tiranía y persecución, ¿cierto? Y aquí claramente nos dice, déjese a Roma establecer su antiguo poder, es decir, que esa herida fuera sanada, es decir, la unión entre el Estado y la Iglesia volviera a ocurrir. Que suceda eso solamente, ¿y qué iba a pasar? Rápidamente se iba a reavivar la tiranía y la persecución. Y quería mencionar qué restricciones. La Constitución de Estados Unidos, específicamente, nosotros sabemos que Estados Unidos nace como una tierra de libertad, ¿cierto? Y por lo tanto su Constitución, ¿cierto?, tiene establecida la libertad de conciencia, ¿ya? Y es esa la que nosotros tenemos que tener claridad, ¿ya? Porque ahora la bestia está
amarrada, ¿ya? No puede volver al poder porque existen estas leyes que le impiden a ella volver a este poder, ¿cierto? Que es la libertad de conciencia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para que esta bestia vuelva al poder? Bueno, esa libertad de conciencia tiene que ser aplastada, ¿cierto? ¿Y se acuerdan cómo fue aplastada en la Edad Media, ¿cierto? Por un poder civil estatal. Entonces, de la misma forma, ahora, para que se aplaste nuevamente y para que se cumpla la profecía de que la harina sea salada, este aplaste de libertad tiene que venir por no otro que manos del Estado, ¿ya? Así que mucho ojo con eso, porque lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, hermano, y es cosa de ver las noticias, incluso de ver la realidad de nuestro país, lo que estamos viendo es que en vez de que el hombre tenga más libertades, ¿cierto? Cuando un Estado es más grande, lo que hace el Estado es que aplasta al ciudadano, aplasta al individuo, ¿ya? Por lo tanto, mientras el Estado tenga más poder, es decir, mientras el Estado tenga más recursos, ¿cierto? Y más poder en sí, ¿ya? Va a poder aplastar más fácilmente esa libertad. Por lo tanto, nosotros estamos viendo de que la mayoría de las naciones están optando por agrandar el Estado. Entonces eso nos dice mucho de hacia qué panorama vamos dirigidos, ¿cierto? De una forma gubernamental, ¿ya? Hacia dónde vamos encaminados. Nos dice mucho y eso nos dice que, ¿cierto? La profecía cómo se debería cumplir, ¿cierto? Bien. Entonces en Daniel 41 ya vimos, decía, aquí sucede algo, ¿se acuerdan que decía, pero al cabo del tiempo el rey del sur contendrá con el rey del norte? Eso sucede en 1798, ¿ya? Pero aquí hay un quiebre en este verso, miren, fíjense, en la parte donde dice, contenderá con él, punto y coma, y el rey del norte se levantará contra él. ¿Contra quién se levantará el rey del norte? Contra el rey del sur, ¿cierto? Entonces, primero, nosotros nos enfocamos que hasta el punto y coma tenemos la herida de muerte de Roma, ¿ya? Aquí es muy rápido este verso, avanza muy rápido este proceso, ¿ya? Nosotros vamos a ver que en Apocalipsis lo ahonda más, ¿ya? Nosotros estamos viendo como una parte resumida de lo que Apocalipsis especifica, ¿ya? Entonces, aquí nosotros vamos a ver de manera implícita la herida de muerte. Por eso yo les quise pasar el tema de la profecía de Apocalipsis 13, para que pudiéramos ver efectivamente de que este poder sí iba a ser afectado por el rey del sur, pero que luego va a ser sanado. Y aquí en el punto y coma en adelante, ya se ve que el rey, la herida fue sanada, ¿ya? Y dice, y se levantará del norte contra él como una tempestad, con carros y de gente a caballo, y con muchas naves entrará por las tierras e inundará y pasará, ¿ya? Aquí, ¿a quién va a atacar? Va a atacar a Egipto, ¿ya? Podemos ver, ¿cierto? La parte de la herida de muerte y luego, ¿cierto? La herida sanada, desde el punto y coma en adelante. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Dice, se levantará contra Egipto con una tempestad, con carros y con gente a caballo, ¿ya? ¿Y de qué forma lo hará? ¿Ya? Nosotros sabemos que en Apocalipsis, cuando la herida de muerte es sanada, que se refiere, ¿cierto?, a la restitución de este poder de Roma papal con el Estado, va a suceder primero con un ataque que tiene que ver con el engaño, ¿cierto? Él engaña y él trata de reunirlos a todos en una sola, trata de globalizar el mundo, ¿ya? Para tener una sola doctrina, una sola ideología, ¿ya? Y eso lo hace a través del ecumenismo, ya del protestantismo apóstata, y también a manos del espiritismo, ¿ya? Que es lo que menciona, ¿cierto? En los siguientes versos. Ahora podemos ir, Pedro, al 41, para poder darle más contexto a lo que yo estaba diciendo. Y dice, verso 41, ¿ya? Recordemos, verso 40, la bestia recibe su herida, es sanada, ¿ya? Y se levanta ahora a pelear contra Egipto, ¿ya? Ahora, en verso 41 dice, y entrará, va en dirección hacia el sur, ¿cierto? Pero dice que antes de eso va a entrar a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón, ¿ya? Y dice que antes de entrar a Egipto, porque va en dirección al sur, entra a la tierra gloriosa. Y la tierra gloriosa, ¿cierto? Israel, simboliza al pueblo de Dios, ¿ya? Recordemos que estamos de manera simbólica interpretando estos nombres, ¿ya? Egipto, Babilonia, tierra gloriosa. Lo que dice aquí es que va a atacar, ¿cierto? De esta manera engañosa, en primer lugar, su ataque va dirigido hacia el pueblo de Dios, ¿ya? Y específicamente al remanente. Esto lo encontramos en Apocalipsis 13 también, específicamente en el verso 13 y 14. Dice aquí, y también hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo
a la tierra delante de los hombres. Luego el verso 14 dice, engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de ¿quién? De la bestia, ¿cierto? En presencia del rey del norte, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia, la cual fue herida de espada y revivió. Y aquí nos da otro contexto, porque como en el verso 40 se sanaba la herida, ¿cierto? Ahora podemos decir con certeza de que este ataque que hace contra el pueblo de Dios y luego contra Edom, Moab y Amón, tiene que ver con en el engaño, ¿cierto? El engaño de Babilonia, es decir, en su forma de alianza, ¿ya? Que tiene que ver con el espiritismo, el protestantismo apóstata y lo que el poder papal representa, ¿cierto? Que los reformadores lo tenían súper claro, que era el anticristo, ¿cierto? Era en esta posición de que se pone en el lugar de Cristo. Con tal de unificarnos, ¿cierto? Con la ideología papal, se producen y le es permitido, ¿cierto? Hacer señales, los cuales en primera instancia van a remecer al pueblo de Dios. Incluso los escogidos, ¿cierto? Dice, podrán ser engañados. ¿Y cómo van a ser engañados estos escogidos? Porque no están aferrados a la verdad. La única forma de distinguir la verdad de la mentira es con el conocimiento de la palabra, ¿cierto? Esa es la forma con la cual van a ser engañados. El espiritismo, ¿cierto? El estado de los muertos. Pero el espiritismo no solamente se refiere al estado de los muertos, ¿ya? Sino que tiene que también relación con todo el misticismo. Avancemos, Pedro, a la siguiente diapositiva. Aquí tengo una cita, ¿sí? De capítulo 32 del Conflicto de los Siglos, que dice así, las trampas de Satanás. Y que a todo esto, estas citas que yo he ido mostrando van en paralelo con las profecías que estamos estudiando, porque ya que son de ayer 11 del 40 al 45, porque como yo le mencionaba anteriormente, si bien la hermana no lo hizo de forma explícita, nosotros desde el conflicto de los siglos, desde la Revolución Francesa hasta el tiempo de angustia, todos los capítulos que están entre medio hacen referencia a estos versos. Bien, entre los agentes más exitosos del gran engañador están las ilusorias enseñanzas y milagros mentirosos del espiritismo. No solamente tiene que ver con conversar con los muertos, sino que tienen que ver con todo este misticismo del tarot, ¿ya? De la astrología, del yin, del yang, de las energías, del tercer ojo, de la reencarnación, de que uno es Dios, ¿cierto? Y es algo que uno puede ver ahora en YouTube, ¿cierto? Uno se mete a internet y hay una persona hablando de las vidas pasadas y los extraterrestres, ¿cierto? Que vienen, y es súper común. La gente está súper educada o fue educada para aceptar estas creencias. Satanás fue muy astuto de cómo educar, ¿cierto?, al mundo para que pudiera aceptar estas verdades sin cuestionarlas. Bueno, en verdad, mejor dicho, falsas señales, mentiras, ¿cierto? También está la ciencia, ¿cierto? Y el sensualismo que ofrece. La hipnosis en la psicología y cómo se ha infiltrado en la ciencia, ¿ya? Nosotros en la medicina podemos encontrar, por ejemplo, las flores de Bach, cosas que nunca se han visto. En la psicología, ¿cierto? Se encuentra el hipnotismo, ¿ya? Cómo se han infiltrado en las ciencias estos misticismos y ahora son considerados como una esencia que se puede practicar así como una profesión. Y ahora, volviendo a examinar Daniel 11 y el verso 41, vimos a qué se refería con la tierra gloriosa, ¿cierto? Va a atacar o va a tratar de engañar a los escogidos. Pero dice, ¿pero va a tener victoria? ¿Va a engañar a todos los escogidos? No, ¿cierto? Dice, más estos escaparán de su mano. Entonces nosotros, el pueblo de Dios tiene la victoria. Y dice, ellos escaparán de su mano. Pero ojo, nombra a otros pueblos. Dice, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Quiénes son estos? Estos no son pueblos de Dios, ¿cierto? Porque claramente hay una diferencia entre la tierra gloriosa y estos pueblos. Recordemos además que Edom era el hermano de Jacob, no era el hijo de la promesa, no fue el que fue, ¿cierto?, bendecido por Isaac y por Dios. Y luego tenemos a Moab y los amonitas, que tienen que ver son de la descendencia de Lot y la fornicación que tuvo con sus hijas, ¿ya? Entonces vemos que no son partes del pueblo de Dios, pero sin embargo, es como una confusión, ¿cierto? Hay una mezcla, hay una fornicación ahí, pero sin embargo ellos aún son escapados de la mano del rey del norte. ¿Y por qué razón? Porque hay alguien que le entrega la verdad. Es decir, estos pueblos, Edom, Moab y Amón, representan a las personas que hoy están en Babilonia, ¿ya? Pero que recibiendo el mensaje, ¿cierto?, de Daniel 14 y el mensaje de Daniel, estoy hablando de Apocalipsis 14 y de Apocalipsis 18, ellos van a salir de Babilonia, ¿ya? Y de esa manera van a escapar de la mano del rey del norte. Ahora vamos al verso 42, 11, 42 y 43. Y estos van de la mano, ya, por eso los puse uno al lado del otro. Dice, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. ¿Se acuerdan que el rey del norte venía hacia Egipto, pero primero pasa por la tierra gloriosa, ¿cierto? Luego por Edom, Moab y Amonita,
y ahora llega a Egipto. ¿Se recuerdan a quién representaba Egipto? Al secularismo y al ateísmo, ¿cierto? Bien. Y dice que va con sus engaños, ¿cierto? Y dice que Egipto no escapará del engaño del rey de Babilonia, ¿ya? No va a escapar. ¿Y por qué razón? Las personas que hoy niegan a Cristo como su Salvador serán engañadas en el instrumento del espiritismo y el ecumenismo. Y esta es la razón, porque ¿cuál es la forma de curar a un ateo, cierto? La única forma de curar a un ateo es que él vea, ¿ya? Por eso el Señor dijo, ¿cierto? Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. ¿Y quién es la generación que demanda señal, cierto? Los impíos, ¿cierto? Ellos son los que demandan señal. Entonces, le va a dar una señal, pero esta señal va a ser engañosa. Y ellos van a creer, es decir, los ateos, al recibir estas señales y al ver estos falsos milagros, van a creer. ¿Ya? Porque ellos dicen ver para creer y se les va a mostrar así. Es por eso que ellos no van a escapar del engaño del papado, ¿ya? No van a escapar y van a sucumbir a esto. Luego también tenemos, ¿cierto? ¿Qué le falta también al tema ecuménico? Las personas que creen en que viene un extraterrestre, por ejemplo. Que hay personas que creen que nosotros somos descendientes de los extraterrestres y que viene un extraterrestre en una nave espacial y va a venir a rescatarnos. Eso también se cumple si es que se le aparece uno, ¿cierto? Y le dice que, claro, que la bestia, ¿cierto? Quizá parece un falso Cristo y todo el tema, ellos van a creer. Todos los que hoy en día se consideran neutrales, es decir, los que se consideran, no se consideran ni creyentes ni ateos, esas personas se hacen referencia en el verso 43, porque miren lo que dice aquí, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, es decir, del secularismo y del ateísmo, y los de Libia y Etiopía le seguirán. Ahora, ¿quién era Libia y Etiopía? Si nosotros vemos el mapa de Egipto, ya simbólico, obviamente, las naciones que circundaban a Egipto, es decir, las naciones fronterizas, eran Libia y Etiopía, ¿ya? Entonces vemos que tienen una cercanía con Egipto, ¿ya? Si bien no es Egipto, tienen una cercanía con Egipto, ¿ya? Son estas personas neutrales, ¿ya? Ellos van a tener que tomar una decisión, o de lo contrario, van a ser arrastrados en conjunto con las fronteras de Egipto, así de simple, ¿ya? Van a tener que tomar una decisión, y aquel que no esté aferrado a la verdad, obviamente que va a ser arrastrado a las fronteras de Egipto. Hermanos, Babilonia y todo lo que representa busca unificar al mundo, ¿ya? A través de engaños y señales mentirosas permitidas por Dios, ¿cierto? El ateísmo y secularismo no se salvará, es decir, Egipto no se va a salvar del engaño. Ven, aquí tenemos una cita, ¿cierto? Aquí dice, Profeta de los Siglos, capítulo 32, dice las trampas de Satanás. Los que rechazan voluntariamente la verdad, ¿ya? Ojo con eso, terminan aceptando toda forma concebible de error, o sea, no hay otra. Si yo voluntariamente acepto la verdad, obviamente que al no estar en la verdad, voy a estar en el error. Por esto, Dios les envía la eficaz operación de error a fin de que crean a la mentira, para que sean condenados todos aquellos que no creen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia, ¿cierto? Le envía un espíritu mentiroso para que crean, aquellos que se complacen en la injusticia. Así sucesivamente se mostrará de tal manera el enemigo, ¿cierto?, para complacer las necesidades y de las condiciones humanas. Si yo soy intelectual, me va a mostrar algo que satisfaga mis necesidades intelectuales. Si yo soy una persona más carnal, me va a mostrar algo que me satisfaga las necesidades carnales. Él se va a adaptar, ¿cierto?, a nuestras condiciones humanas, ¿cierto?, perversas, para poder complacernos y poder seguir a la bestia. Ahora encontramos en el verso 44, ¿cierto? Ya hemos avanzado. Vamos a hacer una recapitulación porque yo sé que de repente hay mucha info ya, porque esto es como mucha profecía en media entre medio. ¿Se acuerdan que en el verso 40, 1798, ¿cierto? La herida, luego la herida es sanada, ¿cierto? Luego él va a engañar, ¿cierto? Primero al pueblo de Dios, ¿cierto? Pero se salvan, y luego también se salvan aquellos que reciben la verdad, ¿cierto? Que son los que están en Babilonia, pero que en algún momento van a escuchar el mensaje de Apocalipsis 14 y Apocalipsis 18. Luego tenemos que el papado sigue, ¿cierto? Y no el ateísmo y el secularismo van a caer entre el engaño del papa, ¿cierto? O de la Babilonia, mejor dicho, que representa al papado, representa al dragón, ¿cierto? Al falso profeta. Pero dice lo siguiente en el verso 44. Estamos en el verso 44. Entonces, el papado está ahí engañando a todo, ¿cierto? Aparentemente está empoderado, ¿cierto? Pero sucede algo. Dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y a matar mucho. Esto era la primera parte del verso que yo tenía citado en la lectura bíblica. Aquí nosotros encontramos un cambio de semblante en la bestia. Y aquí encontramos una diferencia de táctica de guerra, por así decirlo, de la bestia. Porque en la primera parte, nosotros observamos que la bestia, ¿con qué ataca al pueblo de Dios? Con engaño, ¿cierto?
con falsas señales, ¿cierto? Con doctrinas falsas, con eso ataca al pueblo, con eso ataca a Egipto, pero aquí hay un cambio de semblante porque pasa a la ira y ahí sale con rabia, ¿cierto? A destruir y a matar a muchos. Aquí cambia el panorama. ¿Y qué es lo que cambia el panorama? ¿Cierto? ¿Qué es lo que desenlace, cuál es el desenlace de este cambio de panorama? Es lo que encontramos en la primera parte del verso, ¿cierto? Pero las noticias del oriente y del norte lo atemorizan. Entonces eso va a pasar y entonces va a salir con gran ira, ¿ok? Entonces lo que tenemos que identificar ahora es cuáles son las noticias del oriente y del norte que van a atemorizar al rey del norte, ¿cierto? Y vamos a ver, como estamos estudiando de manera simbólica, a qué se refieren estas noticias del norte y del oriente. Dice, Isaías 41:25, del norte levanté a uno y vendrá del nacimiento del sol, invocará mi nombre y pisoteará a príncipes como lado y pisa el barro del alfarero. Del norte levanté a uno, ¿ya? ¿Quién es el verdadero rey del norte? Dios, ¿cierto? Y dice que vendrá del sol. ¿Dónde nace el sol? En el oriente, ¿cierto? En el este, ¿cierto? Nace el sol, ¿cierto? Invocará mi nombre, ¿ya? Viene de parte de Dios esta noticia, ¿ya? Luego, siguiente verso. Y aquí es más específico que el primero le da contexto, ¿cierto? Que el contexto divino, pero aquí es específico, ¿ya? El Apocalipsis 7:2. Fíjense lo que dice Apocalipsis 7:2. Y aquí tiene que ver con una acción que ocurre. Vi a otro ángel que subía de donde sale el sol. Otra vez, ¿cierto? La misma referencia. De donde sale el sol, estas noticias del norte y de oriente ¿cierto? Que hacen que la bestia se llene de ira. Este ángel que viene de donde sale el sol, es decir, viene del oriente y del norte, tiene, ¿qué cosa? El sello del Dios vivo. Y clama a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. Entonces sale este ángel que viene del sol y tiene el sello vivo. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué proceso estamos viendo ahí? Estamos viendo el sellamiento, ¿cierto? El sellamiento por parte de Dios y paralelamente, ¿cierto? Si Dios sella, el enemigo marca, ¿cierto? Y esta es la noticia que le da ira a Babilonia. Le da ira porque el pueblo de Dios es sellado, ¿cierto? Para no hacerle más daño. Y en segundo lugar, porque muchos de lo que él tenía en su poder, ¿cierto? Han oído el mensaje y ahora han sido sellados por Dios, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las noticias del oriente y del norte y del oriente que atemorizan? Es entonces el sellamiento. Nosotros también aquí podemos encontrar un evento profético histórico que va a ocurrir, ¿cierto? Que tiene que ver con la marca de la bestia y el sellamiento de Dios, ¿cierto? Aquí tenemos una cita en el libro Maranata, el Señor viene, página 213, verso 4. Dice, nosotros sabemos cuál es la marca de la bestia, ¿cierto? Sabemos que el sello de Dios son los 10 mandamientos, pero específicamente uno, ¿cierto? Que es el sábado. Mientras la observancia del falso día de reposo, es decir, Satanás tiene un falso día de adoración. Así como Dios es 7, Satanás no le alcanza y es 6, ¿cierto? Así como Dios tiene el arco iris como promesa, ¿cierto? Satanás lo toma y lo convierte en un símbolo LGBT, ¿ya? Así como Dios tiene la Trinidad, ¿cierto? Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, Satanás también tiene su alianza de 3, ¿cierto? Él trata de ser como Dios, pero no le alcanza. Así como Dios tiene un sello, a Satanás no le alcanza, por lo tanto él tiene la marca. Y en este caso, nosotros sabemos, porque lo podemos estudiar en otros temas, pero yo creo que igual la mayoría de ustedes lo tienen súper claro, el sello de Dios se refiere específicamente al día de adoración, que es el sábado, ¿ya? Entonces leamos la cita. Mientras la observancia del falso día de reposo, es decir, el domingo, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, sea una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de reposo, es decir, el sábado, en obediencia a la ley de Dios, será la señal evidente de la lealtad al Creador, mientras que una clase de personas aceptar en signo de sumisión a los poderes del mundo, recibe entonces la marca de la bestia. Porque la bestia, ¿cierto?, marca en la frente y en la mano, ¿cierto? Porque puede marcar voluntariamente, pueden ser marcados, pero también por sumisión, es decir, por fuerza. También fuerza a ser marcados. Mientras que el sello de Dios solamente se encuentra en la frente, ¿cierto? Porque los que son sellados saben que son sellados. Tienen conocimiento de las verdades. La otra, ¿cierto? Por haber escogido el signo de obediencia a Dios, recibe entonces el sello de Dios. Entonces vemos este evento, ¿cierto? Esto sucederá cuando, luego evidentemente de la recuperación de la herida de muerte, pero también sobre un evento específico en el Congreso de Estados Unidos. En el Congreso de Estados Unidos va a salir una ley dominical, ¿cierto? Que es una de las señales que nosotros tenemos que es la señal, ¿cierto? No una de las señales, es la señal
para irnos al campo, ¿cierto? Y se cumple, ¿cierto? Con esta marca, con esta ley, lo que dice la profecía en Apocalipsis 13, donde dice, y además mandará que todos, pequeños y grandes, así ricos y pobres, así libres como esclavos, reciban la marca de la bestia. ¿Ya? Esto tiene que ver con algo que va a salir del Congreso de Estados Unidos, porque tiene que tener este tinte civil estatista como lo tuvo también en la Edad Media. Por eso se dan cuenta que la historia es similar, si bien no es igual que el del 30 al 36, se repiten ciertos eventos, es similar, ¿cierto? Ahora tenemos al verso 44, que dice, bueno, que ya lo habíamos leído, ¿cierto? Que las noticias del oriente y del norte lo van a atemorizar. ¿Y cuáles son estas noticias? Ya lo vimos. Son el señamiento, ¿ya? Llenan de ira al rey del norte, al falso del rey norte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el verdadero rey del norte viene, ¿ya? El verdadero rey del norte viene, que es nuestro Mesías, Jesucristo viene. Con aquella ira, él sale a destruir y a matar a muchos. Evidentemente, ahora, ¿cierto? Porque ya venció a Egipto, ¿cierto? Su único objetivo es el pueblo de Dios, es decir, aquellos que han sido sellados. Y así se inicia, ¿cierto? La fase de persecución. Es por ello que la marca de la bestia de la ley dominical es nuestra señal para dejar las ciudades, porque la bestia no está feliz, ¿cierto? No está contenta con el pueblo de Dios, sino que se llena de ira. Es allí, ¿cierto?, que en primera fase vamos a irnos, ¿cierto?, a la ciudad y vamos a poder seguir predicando, pero va a llegar un momento, ¿cierto?, donde nosotros sabemos que se va a cerrar el tiempo de gracia y se va a emitir un decreto de muerte, ¿cierto? Y va a salir a matar a muchos. En ese momento de persecución también van a haber, hermanos, y eso es lo que hemos estado estudiando también en el conflicto de los siglos, ¿cierto?, muchas personas que Dios los va a fortalecer y lo está fortaleciendo ahora con el don del martirio, ¿ya? Para poder resistir todo lo que se viene para el pueblo de Dios, ¿ya? Pero no debemos de temer, o al menos no debería ser esa nuestro sentir, porque el Señor, el verdadero rey del norte, prontamente viene a alimentarnos. Y aquí en el verso siguiente se demuestra el poder de Dios, ¿ya? Porque hasta ahora, ¿cierto? Con este verso, si nos quedamos hasta aquí, nos quedamos como tristes, ¿cierto? Sale a matar a muchos. Pero miren lo que dice el siguiente verso. El pueblo de Dios, cuando sale el decreto de muerte, ya no está en el campo, ¿cierto? Sino que se va a refugiar a los montes, ¿cierto? Se va a refugiar bajo las alas de nuestro Dios. Pero aquí la bestia, no contenta con eso, miren lo que hace. Dice, y plantará las tiendas de su palacio, Babilonia, ¿cierto? Plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, ¿ya? Aquí, entre los mares, esto es simbólico, ¿ya? Es como cuando uno va a atacar, en este caso, a la tierra gloriosa de Israel, el mar que había ahí, el mar Mediterráneo, ¿cierto? Entonces, de manera estratégica, plantará las tiendas entre los mares, es decir, va a tratar de rodear, ¿cierto?, o situarse estratégicamente para atacar al pueblo de Dios. Pero hay algo aquí, ¿cierto? Más llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Aquí la bestia se siente empoderada, ¿cierto? Junto a sus aliados va y rodea al pueblo hasta que llega su fin. Y aquí es claro, la alianza que había realizado, ¿cierto?, con el dragón, ¿cierto?, y con el falso profeta, se desmembra, es decir, se desintegra, se desfragmenta, y esta alianza es derrotada y desfallece, y no va a tener a quien lo ayude. ¿Por qué? Vamos a avanzar al siguiente verso y vamos a ver por qué llegará a su fin y por qué no tendrá quien le ayude. Ya está en su momento máximo, la bestia se siente empoderada, pero va a llegar algo que lo va a desfragmentar, que lo va a destruir. ¿Y quién es ese algo? Nosotros sabemos qué es lo que pasa, ¿cierto? Conflicto de los siglos, capítulo 40. El rey viene, dice, multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa. Están a punto de arrojarse, están ahí, están acechando a los hijos de Dios, están acechándolos en los montes, ya están ahí. Y burlas, ¿cierto? Están ellos contentos porque ellos creen que la victoria está en su mano. Pero cuando, mirad, dice, una densa y negra oscuridad, más profunda que las tinieblas de la noche, cae sobre la tierra. Luego, un arco iris, brillando con la gloria que viene desde el trono de Dios, se extiende de un lado a otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Entonces están ahí ellos atacando, ¿cierto?, con triunfo, con burlas, y hay una densa oscuridad. Y de ahí dice que cae sobre la tierra. Luego un arco iris brillando con la gloria que viene desde el trono de Dios. Se extiende de un lado a otro del cielo y parece envolver
a todos los grupos en oración, ¿cierto? Porque el pueblo de Dios está orando. Las multitudes enfurecidas quedan repentinamente detenidas y sus gritos de burla expiran en sus labios. Entonces, como decía el verso anterior, llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Porque este rey del norte se olvidó verdaderamente contra quién estaba luchando. Él no estaba luchando contra el pueblo de Dios, él estaba contendiendo contra uno mayor que nosotros, ¿ya? Del cual nosotros estamos esperando su advenimiento. Entonces, hemos finalizado, hemos estudiado el verso 45, ¿cierto? Del 40 al 45. Entonces, yo les digo, hermano, concluimos pues entonces que al parecer muchos eruditos que decían que la hermana Elena no decía nada acerca de estos pasajes, no tenían mucha razón, porque en realidad la hermana Elena tiene mucho que decir con respecto a esto. Personalmente, yo creo que me faltó mucho más tiempo y creo que todavía puedo hacerlo también personalmente para poder profundizar estos pasajes, porque en realidad hay mucha información que destacar. Yo en realidad hice una pincelada, pero si ustedes se dan cuenta hay mucha profecía metida aquí adentro y son profecías de ahora, de nuestros tiempos. ¿Ya? Estamos en los cumplimientos de estas profecías. Si bien cada vez vamos a tener una clarificación mayor de esto, ¿cierto? Vemos que en realidad la hermana Elena tenía súper claro todos los acontecimientos que iban a pasar entre Daniel 11:40 a Daniel 11:45, y luego continúa con la cadena profética en el 12, ¿cierto? Tenía súper claro. Ahora entonces la pregunta es, después de haber estudiado esta interpretación de estos versículos, ¿cierto? Del 40 al 45, que fueron 5 solamente, nosotros fácilmente podemos situarnos donde nos encontramos hoy en día, ¿cierto? Y él digo, tarea para la casa, le iba a decir yo. Pero en realidad yo les quería compartir una noticia, solamente una diapo, porque igual yo sé que son las 1 y no me quiero extender mucho. Ustedes saben que hay muchas noticias diariamente que nos van a dimensionar en qué tiempo nos encontramos. Miren, esto está en inglés, ya, pero yo lo voy a traducir rápidamente. Dice, es como una revista, ya es una publicación, dice, que se llama Cruz. Dice, en busca por la unidad cristiana y haciendo progreso, dice el Papa. Dice, muchos pasos se han tomado en estas décadas, y ojo con la palabra aquí, para sanar las heridas del siglo y milenio. Vuelvo a repetir. Dice, many steps have been taken in these decades to heal the wounds. Heal es sanar, y the wounds es herida. Por lo tanto, dice, to heal the wounds es sanar las heridas. Es decir, específicamente se está refiriendo a la herida de muerte, ¿ya? Dice, muchos pasos se han tomado en estas décadas. Es decir, ha sido un trabajo que se está realizando en el tiempo. Nosotros que ahora lo podemos ver de una manera, cumpliendo de una manera más rápida en estas décadas para sanar las heridas en este siglo y milenio. El Papa Francisco dice esto en una carta al cardenal Kurt Koch, presidente y pontificio del Concilio promotor de la unidad cristiana. Estamos viendo la profecía cumplirse delante de nuestros ojos, hermanos. La herida de muerte está siendo sanada, no prontamente, está siendo sanada ahora. Y prontamente le seguirán los eventos proféticos secuenciales, que los que estudiamos ahora, ¿cierto? Ahora, con el verso Daniel 45, nosotros finalizamos la profecía de Daniel 11, pero aún en aquel momento de Daniel 45, hace un ligamiento a Daniel 12:1, y es lo que voy a mencionar a continuación, porque aún, hermanos, queda profecía por cumplir, aún después de Daniel 11, queda profecía por cumplir, ¿ya? ¿Y cuál es este ligamiento, esta unión que existe entre el verso 45 y el verso 1, que es la última diapo que yo voy a mostrar, ¿ya? Nosotros se acuerda que habíamos visto Daniel 45 y dice, y plantará tiendas de su palacio entre los mares y los montes del glorioso santo, ¿cierto? Estamos hablando del último ataque, ¿cierto? Que hace Babilonia, ¿cierto? Contra el pueblo de Dios antes de la venida de Cristo, ¿ya? Entonces rodea el lugar estratégico y después, ¿cierto? Dice que se queda con las burlas en sus labios, se expira la burla de sus labios. Pero esto sucede paralelamente a esto. Fíjense, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Se levantará de dónde? Miguel está haciendo algo y se va a levantar, ¿cierto? Se va a levantar de su hora intercesora. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel y tomará, ¿cierto?, el poder, ¿cierto? Es decir, ¿quién es Miguel? Cristo, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces. Y aquí está la clave, fíjense. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Cuándo es libertado el pueblo en Daniel 45? En la parte final, ¿cierto? Entonces, esto es paralelo. Lo que sucede en Daniel 45 es paralelo a lo que sucede en Daniel 12:1, porque uno está contando la visión de lo que ocurre con la bestia, es decir, de que la bestia va a rodear al campamento, ¿cierto? Y la otra
que es Daniel 12, está contando lo que está ocurriendo con el pueblo de Dios, ¿ya? Entonces una hace referencia a lo que ocurre con Babilonia, y el Daniel 12.1 hace referencia con lo que ocurre con el pueblo de Dios. Y ahí hace mención, ¿cierto?, de este pueblo de angustia, que evidentemente es antes de la liberación del pueblo, es decir, ¿cierto? Entonces son paralelos, ¿ya? Y bueno, todos los que se hayan escrito en este libro, y continúa, ¿cierto? Pero yo no quiero mencionar más eso, sino porque eso es un tema para después. El hermano Richard tendrá la misión de presentar la profecía de Daniel 11, ¿cierto? Durante los próximos temas. Ahora, yo creo que lo que nosotros hayamos aprendido el día de hoy, hermano, y creo que yo aprendí mucho de estudiar esto, y creo que no me costó tanto. O sea, mientras iba estudiando, me daba cuenta que al fin y al cabo no había estudiado nada, porque cuando el hermano Richard me dijo que eran 5 versos, yo dije, como tampoco, como lo había mencionado antes, pero realmente es mucho, queda mucho por indagar y mucho por comparar. Ojalá que lo que hayamos aprendido el día de hoy nos ayude a vislumbrar el pequeño rayo de luz que el Señor nos revela, lo que le revela a su pueblo, y que si nosotros seguimos, ¿cierto?, estudiando, el Señor también va a revelar cada vez más claridad con respecto a esto. Que el Señor nos ayude, hermanos, no me quiero extender más, porque nuestra confianza debe estar puesta en el verdadero Rey del Norte. Que ese sea nuestro sentir, hermano. Perdón, Marjorie y Mauricio, antes que mi hermanita, como ya concluyó su tema, agradecemos en realidad el tema, pero quería hacer solamente un alcance, que mi hermana hizo referencia en las citas que presentó al libro del conflicto de los siglos. Habló de un capítulo que se llama Las trampas de Satanás, y habló también del capítulo, ella lo mencionó, como el rey viene. Miren, en los otros, de hecho está sacado probablemente de este libro, que es el conflicto de los siglos, la gran controversia, pero solamente en Las trampas de Satanás está hablando del capítulo que habla de las acechanzas del enemigo, en este otro libro, las acechanzas del enemigo. Y cuando habla acerca del capítulo El rey viene, está hablando también del capítulo que se llama La liberación del pueblo de Dios, para que allí encontremos las citas y no tengamos problemas. Son las mismas citas, tal cual como están escritas ahí. Hermano, muchas gracias, Katy, por el capítulo. Y me queda claro, a lo menos a mí, de que nosotros estamos viviendo en el versículo 41, 42 y 43 del capítulo 11, y lo que nos viene el 44 ya es un futuro próximo. Así que por eso es que el Señor nos está llamando a prepararnos. Bien, entonces dejamos a Catita que pueda terminar una oración final. Padre amado, que estás en el cielo, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, yo te agradezco por el tiempo que hemos apartado, Señor, para poder, Señor, ver estos versos y poder encontrar tu dirección en ellos, Señor. Te ruego, Señor, que a este grupo pequeño, Señor, a tu pueblo que busca las verdades, tú nos sigas corrigiendo si es que hemos cometido algún error, Señor, y nos puedas dar sabiduría desde lo alto. Te pido para que estas palabras no lleguen vacías, Señor, a nuestras mentes, a nuestros corazones, sino que sea el sentir nuestro, Señor, el estar preparados para los acontecimientos próximos a tu venida. Señor, yo te ruego todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén.